que quiere tener relaciones extramaritales con su novia y que yo le digo que no lo debe hacer porque no está bien delante de Dios. Para nada me sirve. Los 5 puntos del calvinismo no me sirven de mucho para eso. A lo que voy es que no es tan importante quién tiene la razón, si los supralapsarianistas o los infralapsarianistas, si los calvinistas están bien o los arminianos están bien. Aunque aquí entre nos, los calvinistas somos los que estamos bien. Eso es otra cosa. Pero esas son cosas en las que podemos diferir y cada uno irnos a dormir en paz. Pero hay verdades, hermanos, que todo cristiano con preparación académica en teología o sin ella debe saber, debe conocer y debe recordar y estar firme en ellas para poder afrontar lo que la vida le lance. Esas verdades no son muchas. Esas verdades se pueden contar con los dedos de las manos. Miren, ¿qué verdades debemos saber, recordar y confiar en ellas? Que la Biblia es verdad, que Dios es santo, justo y bueno, que la misericordia del Señor permanece para siempre, que Jesús es el Señor, que su sangre nos limpia de todo pecado, que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día y un día va a regresar a la tierra, que el Dios que me creó y me eligió tiene un propósito para mi vida, que todas las cosas ayudan para mi bien y para cumplir ese propósito para el cual Dios me hizo su Hijo, y que el Espíritu Santo intercede por mí en todo el tiempo. Esas son las verdades que debemos conocer. Esas son las verdades en las que nos debemos reafirmar. Esas son las verdades que cuando la vida nos ataca debemos estar prontos a recordar y a confiar en ellas. Y en el corazón mismo de nuestra fe debemos tener una inamovible confianza en la soberanía de Dios. Él es Dios, hermanos. Nosotros no somos Dios, que no se nos olvide. Él es el que es Dios. Nosotros somos nada más sus hijos. Él es soberano sobre cada detalle de nuestras vidas y podemos confiar plenamente en Él, aun cuando esos detalles parecieran salirse de control. Dios sabe lo que hay que hacer y, más importante, Dios está haciendo lo que hay que hacer. Hay ocasiones en que todo lo que podemos hacer es inclinar la cabeza, asumir la posición y dejar que el Señor nos guíe a través de la tempestad que vamos a atravesar. Más que otra cosa, nuestra generación de cristianos debemos obedecer hoy la orden de estar firmes, recordar lo que hemos aprendido y permanecer en la verdad que conocemos. No hay razón. Si creemos la doctrina que debemos creer y si obedecemos la orden de estar firmes sabiendo en quién hemos creído, no hay razón para renunciar o para ceder ante los ataques de nuestro enemigo. En tercer lugar, hay una oración que debemos hacer. Versículos 16 y 17. Que nuestro Señor Jesucristo mismo, dice Pablo, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, les conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Esta oración que hace Pablo en estos dos versículos abarca el pasado, el presente y el futuro. Dios nos amó, eso es el pasado, cuando entregó a su Hijo por nosotros. Dios nos conforta y nos fortalece, eso es el presente, a través del ministerio del Espíritu Santo. Que recuerde que si el Espíritu Santo no estuviera en ustedes y en mí,
no podríamos hacer nada bueno para Dios. Eso es algo que nos debe hacer que nos caiga el 20 de si somos salvos o no. Si usted y yo somos capaces de obedecer a Dios, de sobreponernos a nuestros deseos y a las tentaciones y obtener esa victoria sobre una prueba, sobre una tentación, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si no estuviera, no lo pudiéramos hacer. Pero como está, lo podemos hacer. Como lo podemos hacer es que está. Y si está, es porque Dios nos eligió. Y si Dios nos eligió para salvación, nadie nos puede quitar de su mano. Ese es un ejercicio que yo le animo a que haga de vez en cuando. Y por último dice Pablo, Dios nos da esperanza. Eso pertenece al futuro, cuando compartiremos su gloria y su reino. Dios resuelve cada uno de nuestros problemas porque Él se hizo cargo de nuestro pasado, se hace cargo de nuestro presente y se va a hacer cargo de nuestro futuro. A la luz de todo eso, la oración que debemos hacer es porque Dios nos conceda dos cosas: valor y estabilidad en nuestros corazones. Porque cuando tenemos valor, podemos enfrentar las pruebas de la vida, las adversidades de la vida con esperanza. Esta semana vi la película Los Juegos del Hambre. Nada que ver, excepto por una cosa, que uno de los personajes dice: nada es mayor que el miedo que la esperanza. La esperanza es lo único más grande que el miedo. Y eso es una realidad. Pero el miedo solo lo podemos vencer cuando sabemos que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Y cuando tenemos estabilidad espiritual, nuestro corazón no va a estar a la deriva, a la merced de nuestras circunstancias y a los cambios de humor tan constantes que enfrentan todos. La marca de un corazón estable es la consistencia. Nosotros somos los mismos porque Cristo es el mismo siempre, sin importar qué pase a nuestro alrededor. ¿Cuál es el resultado de semejante oración? De pedirle a Dios que nos haga estables, que nos haga consistentes con lo que somos, que todo lo que hagamos y todo lo que digamos será lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que digamos. Entonces, en resumen, puesto que Dios nos ha elegido para salvación, debemos permanecer firmes en medio de cada prueba, de cada circunstancia en el 2015, sabiendo que Dios nos va a dar valor y nos va a proporcionar la fuerza interior que se necesita para hacer lo que Él quiere que hagamos y para decir lo que Él quiere que digamos. Todo eso está en el texto que leímos. Y todo esto confluye: doctrina, orden, oración. Hermanos, es cuando las cosas van mal, cuando descubrimos qué es lo que creemos realmente. Porque todo el mundo alaba a Dios cuando las cosas van bien. Todo el mundo dice bendito sea Dios y gracias a Dios cuando las cosas van a nuestro favor. Pero solamente una fe como la que tuvieron Pablo y Silas es capaz de alabar a Dios a medianoche después de haber sido azotado 40 veces menos uno. Eso les pasó a Pablo y a Silas. Los agarraron en el templo, los mandaron a la cárcel, los azotaron conforme al protocolo que había de azotes, que era recibir 40 azotes menos uno, y los aventaron a su celda otra vez. Y a medianoche, en medio de ese dolor, en vez de estarse quejando, en vez de estar preguntando ¿para qué me hice cristiano? ¿Para qué prediqué? Lo que estaban haciendo era alabar a Dios.
pero se necesita una fe como la de ellos para alabar a Dios cuando las cosas van mal. Porque entonces descubrimos en lo que en realidad creemos. Pero fíjense, no nada más nosotros descubrimos en lo que creemos cuando las cosas van mal. Todos los demás que nos están viendo se dan cuenta si lo que decimos creer, lo creemos en verdad o no. Todos los que nos están viendo se dan cuenta si en realidad Dios es suficiente. Todos a nuestro alrededor se dan cuenta si es verdad que Jesús es más precioso que la vida o no. Y la verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz siempre. Y en esos momentos, cuando descansamos nuestras gastadas almas en los brazos del Dios del universo, cuando clamamos a Jesús y descubrimos que Él realmente está a nuestro lado y que todo el tiempo ha estado allí, cuando descubrimos que todo lo que Él nos dijo resulta ser verdad, entonces no solamente nosotros descubrimos que hemos creído a la verdad, pero la gente a nuestro alrededor entiende que realmente creemos lo que decimos que creemos. Y cuando la gente ve que Jesús es la diferencia entre ellos y nosotros, entonces es cuando van a querer lo que usted y yo tenemos, que es a Jesucristo. Es así de simple, pero es así de profundo y de difícil también. Queremos fuerza y energía para afrontar el 2015. Tenemos que buscarla en el único lugar en donde se encuentra, en el Dios que nos eligió, que nos hace estar firmes y que nos da un corazón valiente, estable y consistente para hacer lo que Él quiere que hagamos y decir lo que Él quiere que digamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos